Amados, ¿cómo están? Que las bendiciones de nuestro Señor te estén alcanzando a ti, tu familia y ministerio. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y maestro en el Ministerio de Red Profética. Otra vez he explicado qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra asignación es poder servir a todo lo que es el cuerpo ministerial del cuerpo de Cristo y poder acompañarlos en su proceso de despertar en despertar a qué, despertar a una verdad maravillosa que es profundizar acerca de lo que es el Evangelio del Reino, cuya enseñanza fue la que nuestro Señor Jesucristo marcó en su temporada y en su asignación aquí en la tierra, mientras él cumplía su asignación. Cuando tú vas a las Escrituras, te encuentras que el Evangelio del Reino fue lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba y era lo que anunciaba y es lo que cuando Él nos despierta nos convoca a hacer. Entonces, para entender todo lo que son las bases del Evangelio del Reino, hemos sido convocados como ministerio, obviamente muchos otros también que el Señor está despertando, está volviendo en sí. Y nos está retornando al diseño original. Somos ministerios que hemos sido convocados para poder hacer ese acompañamiento. Así que para quienes no saben, eso es lo que nosotros hacemos. Prestamos servicio a la nación del Eterno y prestamos servicio al cuerpo ministerial. Así que hoy justamente también quiero hablar de todo lo que son las agendas que nos marcan las convocatorias de Levítico 23 y también las agendas que nos marca el libro de Apocalipsis, porque cuando nosotros estudiamos todo lo que son las convocatorias de Levítico 23, nos vamos a dar cuenta que ellas nos llevan directamente a la agenda de Apocalipsis. O sea que cuando yo comienzo a estudiar las convocatorias e indago en ellas, me voy a dar cuenta que esas convocatorias me llevan a la agenda que está inmersa en el Apocalipsis para poder entender esta temporada y lo que debo estar haciendo como pueblo de Dios o nación del Eterno en este tiempo. Eh, Cuando nosotros estudiamos el calendario de nuestro Padre, nos damos cuenta que hay fechas que se marcan en ese calendario muy importantes que tienen por nombre convocatorias o moedines, ¿cierto? Tiempos moed, que son tiempos donde nuestro Padre nos invita a reunirnos con Él, ¿cierto? A tener tiempos con su pueblo, a tener tiempos con sus hijos. Entonces, las convocatorias realmente son tiempos para sentarnos a la mesa con nuestro Padre, para recibir instrucciones, para recibir su dirección, para fortalecer nuestros lazos paterno-filiales, para fortalecer nuestra identidad y también entender el pacto de redención que nuestro Señor Jesucristo alcanzó en el madero. Entonces, por eso son tiempos tan importantes. No es que yo no pueda tener un tiempo de intimidad con mi padre en otra fecha, sino que son temporadas específicas en donde nuestro Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo, nos invita a sentarnos a su mesa para revelarnos las instrucciones de cada temporada. Y como tú te puedes dar cuenta, el mundo está sufriendo procesos de transformación a nivel político, a nivel social, a nivel de educación, a nivel económico. El mundo está viviendo procesos de rompimiento, de estructuras, de cómo se venían haciendo las cosas desde un tiempo a esta parte, ahora ya no es más así. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, eres un entendido o estás apercibido de lo que está pasando en tu entorno, te vas a dar cuenta que hace 5 años atrás las cosas eran muy diferentes a como nosotros las estamos viendo a nivel planeta o a nivel de nación, que hace 3 años era diferente, hace 2 años también y hace un año también era muy diferente de como nosotros vivíamos, ¿cierto? La misma pandemia vino a marcar, ¿cierto?, el rompimiento de una estructura de cómo se venían haciendo las cosas eh, a nivel de naciones, ¿cierto? O cómo nuestra vida era, cómo a través de esa agenda de la pandemia, nuestras vidas fueron transformadas en nuestra forma de vivir cotidianamente. Incluso el pueblo de Dios vivió
un rompimiento, ¿cierto?, de cómo se venían haciendo las cosas hasta ese punto y cómo nosotros como cuerpo de Cristo nos tuvimos que adaptar a esa situación que estábamos viviendo. Entonces, la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a analizar todo lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando, nos damos cuenta que es nuestro Padre que está provocando también esos procesos de transformación y es nuestro Padre que nos está colocando dentro de su agenda, ¿cierto? Nos está sacando de nuestras propias agendas para colocarnos en la agenda de Él, esa agenda que nos va a preservar, esa agenda que nos va a direccionar a lo que Él quiere que estemos haciendo en esta temporada. Entonces, ¿cuánto cambió nuestra vida en esa temporada de pandemia? Y cómo yo me daba cuenta de que el pueblo del Señor se adaptaba a esa circunstancia y eso era lo que eh, quería nuestro Padre que aprendiéramos y finalmente cuando hoy día yo voy a hablar de eso, cuando tú te pones a analizar profundamente lo que pasó en ese tiempo, te puedes dar cuenta que el pueblo de Dios prácticamente estaba volviendo a como eran las primeras congregaciones, porque las primeras congregaciones se hacían esas convocatorias en las casas, eran en las casas y yo quiero compartirte que estos días estuve compartiendo, observando la tierra, ¿cierto? Observando un territorio. El Señor me permitió estar en un lugar, en una convocatoria, días antes de entrar ya a la convocatoria de Pesaj en preparación para esta convocatoria, cómo el Señor me llevó a ese territorio y poder ver el cierre de ese tiempo de convocatoria dando este anuncio que estoy dando yo hoy día. O sea que yo me daba cuenta que el Señor me llevó a ese lugar para poder tomar esa pieza que faltaba en el diseño que el Padre me entregó para mi nación, para poder armar el diseño que el Padre ha trazado para nuestra nación en este tiempo. Y cuando nosotros analizamos el calendario, vemos cómo este calendario nos señala, como yo les decía, estas fechas importantes, estas citas, ¿cierto? Y que también son ensayos, ¿cierto? Cuando el Señor rompe una estructura de pensamiento, un patrón de conducta, un pensamiento maestro, ¿cierto? El pensamiento maestro es aquel que nos gobierna. El pensamiento maestro es el hombre fuerte que nos gobierna. Y ese pensamiento es el pensamiento que el Señor le rompió, ¿cierto?, al apóstol Pablo cuando lo tiró a tierra y ve la transformación que sufrió el Saulo de Tarso para luego en ese proceso que se le aparece a nuestro Señor Jesucristo al encuentro, le rompe ese patrón de conducta y luego aparece el apóstol Pablo con las características que nosotros conocemos. Entonces, ese es un proceso de despertar. Cuando nosotros hablamos del despertar, nos estamos refiriendo a, por darte un solo ejemplo, al apóstol Pablo y lo que él vivió. Es cuando el Señor tira a tierra todo lo que nosotros veníamos haciendo desde un tiempo a esta parte y Él nos rompe esos patrones de conducta y nos asigna el patrón de conducta correcto y comenzamos a hacer las acciones correctas. Por ejemplo, donde el Señor también rompió, eh, ¿cómo se llama? Patrones de conducta. Cuando nosotros vemos en Éxodo 12 y tú puedes leer que el Señor les cambia la nueva cabeza de año, ¿cierto? Y les dice que ellos, porque de eso trata la convocatoria de pesas, que cuando ellos son sacados de Egipto como esclavos, y el Señor les dice que esa iba a ser su nueva cabeza de año, y tú puedes ver cómo el Señor les cambia por completo su calendario, y ese calendario de dónde había salido, se los había dado Él. Él mismo les había dado ese calendario
y hasta ese minuto ellos tenían una forma de hacer las cosas, una forma de observar el calendario, y hasta que cuando ellos son liberados de Egipto, el Señor se los cambia. Entonces, es, quiero llevarte a entender la mente de nuestro Padre, cómo funciona a través de las temporadas, o sea que hasta ese minuto, ese calendario que Israel tenía, le servía porque estaba acorde a la temporada, pero con esta nueva temporada que venía, ya eso que ellos habían hecho hasta ese minuto, la forma en que habían vivido, que son las estructuras mentales, ¿cierto? Los patrones de conducta, los pensamientos, para que me entiendan más profundo todavía, ¿cierto? Como yo pienso, así actúo. La, la forma de actuar de una persona son los pensamientos que la gobiernan. Entonces, cuando el Señor nos despierta, nos cambia nuestra forma de pensar, nos cambia nuestra forma de ver las cosas. Y este proceso de transformación es totalmente radical, es como lo que también conocemos en la escritura del vino nuevo en odre viejo, ¿cierto? Entonces el Señor no puede traer las nuevas temporadas con lo viejo. Por eso que el Señor nos está llevando a tener esos procesos de transformación que tiene el despertar, porque el despertar, yo siempre he dicho que es cuando tú conoces la verdad del Padre para esta temporada, ¿cierto? Es como más que un balde de agua fría, es como que te cae un balde con piedras en la cabeza porque es rudo y es fuerte volver en sí. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo, cierto? Estábamos hablando de él, imagínate. Él venía de perseguir al pueblo de Dios, él venía de asesinar al pueblo de Dios en defensa de lo que él creía que estaba bien, hasta que llega a un punto en donde se encuentra cara a cara con nuestro Señor y él se muestra a sí mismo, porque él es la verdad, ¿cierto? Nuestro Padre eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, él es el Padre eterno, le revela la verdad. Y en esta temporada él también lo está haciendo, sé que cuando nosotros hablamos de proceso de despertar, eh, si bien es cierto, sabemos que el que despierta ha sido convocado a despertar a otro, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cómo se realiza ese proceso? Es dando anuncios, siendo voceros, siendo heraldos de esta verdad, pero finalmente quien va a generar el proceso de despertar en el pueblo del Señor que está dormido es el Espíritu de nuestro Señor, es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Espíritu Santo, como todos lo conocemos, es Él el que va a hacer la obra en esta temporada porque el Señor ama a su pueblo. Y, y él lo que está haciendo a través del proceso de despertar es apercibir, es cuando tú vuelves en sí, comienzas a tener noción de tu entorno, no solamente de tu entorno cercano, sino de, de lo que está ocurriendo a nivel global, porque tiene que ver con las agendas de nuestro Padre, tanto como las de Levítico 23, como las agendas que están en el libro de Apocalipsis. Entonces, eso es volver en sí. Y por eso el Señor nos está llevando o nos está retornando a casa o retornando al diseño original, que cuando yo estuve en porque fue un evento acá en Chile, de un ministerio que yo quiero mucho, y la verdad es que el Señor me ha conectado muy fuerte con este ministerio. Y Y ahí el Señor ha estado obrando a través de traer esos procesos de despertar y de comprensión de lo que es o lo que significa esta temporada y lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo. Entonces, eh, cuando yo escucho personas que solamente hablaban del nuevo pacto, y que estaban totalmente desmarcadas de lo que son las convocatorias de Levítico 23, que finalmente son convocatorias que no lo digo yo, lo dice el libro de Zacarías, que las vamos a observar en el establecimiento del reino milenial, ¿cierto? Que hay tanto conflicto cuando uno las menciona, pero obviamos esa palabra que encontramos en Zacarías cuando nos señalan que nosotros les vamos a celebrar en el establecimiento del reino milenial. Ahora, si hay algo que he entendido en esta temporada, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de retornar al diseño original, de retornar a la verdad del Padre, de retornar a las primeras congregaciones que funcionaban con los 5 ministerios, ¿cierto? Funcionaban
ninguno era más importante que el otro, ¿cierto? Sino que todos funcionaban de forma totalmente sincronizada. Eso es lo que nuestro Señor quiere que nosotros entendamos como pueblo de Dios. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Él está eh, llevando a su nación a retornar a casa, por decirlo de alguna manera, a como era en el principio. Y, y nos está a nosotros que hemos despertado y otros que despertaron antes que nosotros y que nos direccionaron a los que hoy día estamos dando este anuncio. Fuimos todos convocados a entender realmente cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, ¿cierto? ¿Cuál fue su asignación, su encomienda? ¿Cuál era el anuncio que Él daba, ¿cierto? ¿Era un sistema de religión o realmente era un reino que tiene componentes, ¿cierto? El reino, también lo he mencionado muchas veces, está compuesto de un rey, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene un territorio, que es el planeta, tiene habitantes que somos nosotros, tiene una constitución que es su palabra y tiene un ejército que son los ángeles, ¿cierto? Ellos están al servicio de la nación del Eterno. Y, y ahí también nosotros cuando entendemos que hay ángeles, que es el ejército de este reino, ¿cierto? Entendemos que nosotros no hacemos guerra con nadie, sino que ellos son los que actúan. Nosotros podemos pedir que ellos establezcan los diseños del Padre, los territorios son ellos los que ¿cómo lo puedo decir? Cuando tú vas a un territorio y en ese territorio hay ilegales, por decirlo de alguna manera, quienes son los oficiales de inmigración, por decirlo de alguna forma, son los ángeles. Nosotros establecemos la palabra de nuestro Padre en un territorio y ahí se genera toda esa operación que es una operación angelical para limpiar un territorio, ¿cierto? Para que se establezca la palabra que el Padre ha profetizado de esa ciudad, de esa nación, se establezca en ese lugar. Entonces, por eso que Él nos necesita a nosotros como sus heraldos, como sus voceros, para transmitir los diseños del Padre, lo que el Padre ha dicho, ha profetizado de un territorio, para que eso sea establecido. Entonces, estamos hablando de los componentes del reino y de lo que yo viví en estos días, porque la verdad es que fue maravilloso poder estar ahí y poder escuchar cómo este hombre era totalmente direccionado por el Espíritu del Señor para eh, hablar lo mismo que estoy hablando yo sin, sin tener el tiempo que yo llevo preparándome para estar hoy día aquí dándote esta información o dándote esta sabiduría o hablándote de la verdad de nuestro Padre, y cómo era usado a través del Espíritu de nuestro Señor para soltar lo que nosotros hemos estado hablando hace muchos años ya. Yo, como les digo, ya voy para los 9 años que viví mi proceso de despertar, en donde tenía una mente totalmente sumergida en la religión, para ahora entender que yo no pertenecía a una religión, sino que era ciudadana del reino, porque eso fue lo que anunció nuestro Señor y hay tanta resistencia a esta verdad aún, porque hay tantas estructuras de religión que es lo mismo que tenía el apóstol Pablo cuando el Señor le sale al encuentro, tenía estructuras de religión. El apóstol Pablo estaba en una religión y vivía una religión y él creía que estaba haciendo algo por el Padre Eterno cuando en realidad estaba en contra de la nación, estaba en contra de sus hermanos. Entonces, lo mismo pasa con cuando el Señor les cambia el calendario. Entonces, hoy el Señor nos está haciendo dar este anuncio que el Señor está cambiando el calendario, que lo que es como un paradigma, lo que antes sirvió para las temporadas pasadas, hoy en esta temporada y con el contexto global que estamos viviendo, no nos va a servir. Y, y hoy quiero hablar de eso, de lo que a lo que nos estamos exponiendo
si no estamos apercibidos y no estamos comprendiendo lo que el Señor está hablando a su pueblo y lo que está demandando de nosotros, su nación. Y te quiero llevar hoy día al pasaje de Apocalipsis, en el mm, Apocalipsis 18, capítulo 18 en el verso 4, que dice así, a ver, voy a buscar una versión. Dice, oí una voz del cielo que decía, salgan de esa ciudad ustedes que son mi pueblo, para que no participen de sus pecados ni alcancen sus calamidades. Otra vez. A ver, ¿a qué se está refiriendo a Babilonia? A ver. Luego oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia para que no seáis cómplices de sus pecados ni les alcance ninguna de sus plagas. O aquí dice, después oí otra voz del cielo que decía, pueblo mío, sal de esa ciudad para que no, de Babilonia, para que no comparta sus pecados y así no sufra ninguno de los desastres que llegarán a ella. ¿Cierto? Apocalipsis 18:4, que es lo mismo que yo estoy hablando, cuando el Señor está dando un anuncio, ¿cierto? Y en este pasaje habla de salir de ella, pueblo mío, salir de Babilonia. A lo que el Señor se refiere, cuando yo lo miro desde este contexto, estoy hablando del proceso del despertar y de las convocatorias y de la agenda de nuestro Padre. eh, les está diciendo a su pueblo, sal de la ignorancia de mis agendas, porque cuando nosotros tenemos una agenda, ¿cierto? Tenemos una agenda y yo sé qué día tengo que hacer qué cosa, ¿cierto? Entonces, tengo una agenda y esa agenda me indica paso a paso lo que yo tengo que hacer un día de la semana, otro día de la semana. Entonces, yo me guío por esa agenda, ¿cierto? Esa agenda me ordena mi tiempo. Lo mismo hace el Señor a través de sus agendas. Entonces, cuando yo no conozco la agenda del Padre, voy a estar perdido, voy a estar desfasado, voy a estar caminando bajo una instrucción que para esta temporada ya no sirve. Porque si el Señor, a través de cambiarle el calendario a su pueblo, nos está demostrando eso, porque eso es lo que nosotros podemos ver. ¿Cómo es posible que el Señor le haya cambiado el calendario a su pueblo, un calendario que él mismo les había dado? Por eso, porque nuestro Padre es un Padre de temporadas. Entonces, para esta generación, el Señor trajo esta verdad, ¿cierto? Que son verdades que estuvieron ocultas por mucho tiempo, pero estamos en la temporada donde el Señor está revelando su palabra, está abriendo sus escrituras y nos está mostrando sus secretos, nos está mostrando las profundidades de su palabra. Y hoy estamos entendiendo que, primero, nosotros no pertenecemos a una religión. Segundo, pertenecemos a un reino y somos ciudadanos de una nación, que nuestro Señor Jesucristo no solamente nos dio la salvación en el madero, sino que era un paquete completo donde también nos devolvía lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto, ¿cierto? Eso nos estaba devolviendo. Y tuvieron que pasar 4000 años para que se viniera a restaurar, ¿cierto?, la caída de Adán y Eva y se estableciera esa reconexión de el Eterno con los hombres que se había desconectado por la iniquidad en la que habían caído, ¿cierto?, la rebelión de Adán y Eva. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo 4000 años después a establecer, ¿cierto?, esa conexión y esa conexión nos devuelve lo mismo que el Señor le entregó a Adán y Eva en el Génesis, ¿cierto? Que es el mandamiento primigenio que estaba escrito en el corazón, ¿cierto? No en tablas de ley como vino después a ser la ley mosaica, sino que lo había puesto en el corazón, que era la orden de sojuzgar la tierra y multiplicarse. Entonces lo había puesto como señores de gobierno de la tierra. Y eso fue lo que restauró también nuestro Señor Jesucristo en el madero, también lo he mencionado. Entonces, siempre que alguien ve estos videos, eh, yo siempre estoy hablando como tocando los mismos puntos,
Y quizás la gente dirá lo mismo, siempre está hablando lo mismo, pero es que yo fui convocada a hablar del Evangelio del Reino y fui convocada a ayudar a hacer procesos de acompañamiento a aquellos que vayan despertando esta verdad. Entonces, cuando el Señor a mí me convocó, me dio una instrucción muy clara, me dio instrucciones, no solo una, sino varias instrucciones muy claras y muy precisas que yo tengo que ceñirme, ¿cierto? Fue una agenda, él me dio una agenda, cuando el Señor nos da instrucciones, nos da agenda. Entonces, fue muy claro con las agendas que me entregó a mí y yo las tengo que cumplir igual que un militar, o sea, al pie de la letra. No me puedo desviar ni a izquierda ni a derecha de esas instrucciones y han querido a veces cambiarme la agenda que el Padre me entregó, pero yo no puedo hacerlo, porque eh, cuando el Señor evalúe la obra que Él me encomendó hacer, me va a preguntar si yo hice lo que Él me envió a hacer, porque su palabra dice que la obra de nosotros en el BIMA, en el Tribunal de Premiación, en la boda del Cordero, nuestra obra va a ser evaluada si fue edificada en heno, paja o hojarasca. O sea, ¿qué quiere decir esa palabra? Que si yo hice lo que el Señor me encomendó hacer o hice lo que otro estaba haciendo porque me pareció lindo, me pareció bonito, o colaboré con otros ministerios porque me pareció bien, pero yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer más de lo que el Señor me ha pedido a mí, sí, sí yo puedo hacerlo, pero si yo descuido lo que el Señor me envió a hacer a mí, mi asignación, voy a tener problemas yo con Él cuando llegue mi tiempo de ser evaluada por lo que Él me encomendó hacer. Entonces, eso nosotros aprendemos ahora como ciudadanos del reino y eso entendemos ahora como ciudadanos del reino. Entonces, mis instrucciones son claras. El Señor me llamó a ser un entrenador. Hace ya voy para los 9 años cuando el Señor me explicó a través de esa operación angelical que se generó en mi casa, que duró 3 meses, donde el Señor me da un intensivo del reino, el evangelio del reino, eh, y me muestra que mi identidad no es ser una oveja, sino que claro, somos como una oveja, pero a nivel de identidad no somos una oveja. Eh, el- la identidad tiene que ver con lo que habla el apóstol Pedro cuando dice que somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Somos un linaje escogido, una nación santa. Por eso es que el apóstol Pedro dice nación, porque somos parte de esa nación y somos señores de gobierno, porque eso fue lo que restauró nuestro Señor Jesucristo en el madero, aparte de la salvación, señores de gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros como señores de gobierno, ¿cierto? Sanando la tierra, dando el anuncio, ¿cierto? Manifestando el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? La gran comisión. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y cuando yo entiendo las agendas del Padre, eh, tampoco voy a estar preocupada de si hay un eclipse, ¿cierto? O si es el fin del mundo porque hay un eclipse o me voy a asustar, porque cuando tú vas a la agenda que está en la palabra, tú te puedes dar cuenta que no puede ser el fin del mundo porque hay requisitos para que eso suceda y hay requisitos que todavía no se han cumplido y que están en la escritura. Entonces, el Señor en esta temporada está despertando la generación de los bereanos, que son aquellos que, por ejemplo, si tú estás escuchando esto que yo estoy hablando hoy día, tú vas a ser igual que los de Berea, porque esos son los bereanos. Los de Berea, cuando Pablo les fue a dar una enseñanza, los de Berea fueron y a estudiar si lo que habían escuchado de Pablo realmente estaba en las escrituras. Entonces, por eso que todos aquellos que hemos sido convocados a hablar de las escrituras somos heraldos, ¿cierto? Aquellos que repetimos lo que sale en las escrituras, no aquellos que damos nuestra opinión de las escrituras, ¿cierto? Hay una diferencia entre lo que yo puedo opinar de las escrituras, que el Señor no nos ha preguntado nuestra opinión de las escrituras, no hemos sido convocados a dar nuestra opinión, sino a hablar de las escrituras. Y lo que yo estoy haciendo hoy día es hablar lo que aparece en las escrituras. Cuando nosotros vamos a revisar lo que habló nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo ejerciendo su ministerio en la tierra, fue el Evangelio del Reino. No habló de un sistema de religión, ni siquiera habló de menos de una denominación en específico, no. El Señor habló de el Evangelio del Reino, por eso es que cuando yo digo que Él está levantando una generación de verianos, es esa generación que
y eso lo va a hacer él, que él va a poner ese querer como hacer, de ir a las escrituras y revisar si lo que yo estoy hablando está correcto, realmente esto sale en las escrituras o no. ¿Qué es lo que viene a buscar nuestro Señor cuando retorne, cierto? Cuando nos arrebate. ¿Qué es lo que Él va a arrebatar? ¿Va a arrebatar un sistema religioso o va a arrebatar a quienes son parte de su nación? Y eso sale en las escrituras y es muy claro. Entonces, agendas. Cuando yo conozco las agendas del Padre, no siento temor de un eclipse. Ahora, yo quiero llevarte a eh, hablarte del, por ejemplo, mira, hablemos del eclipse. Mira, en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, eh, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto está en el Salmo 19. Ya quería leer esto y también acá leer algunos textos para que veamos lo que pasa con los eclipses. Dice, mm, no, pero esto no. A ver, dame un minutito que se me extravió aquí. Mm, estoy ya. Mm, me van a aparecer. Se me va a pegar un poquito porque siempre que busco aquí. Voy a leerles algunos textos. Dice, miren. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellan su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. ¿Ya? Ezequiel 32:7. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Joel. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí para... ¿Por qué te leí estos versos? Porque efectivamente eh, ya vemos que el Señor, nuestro Padre, usa los astros para dar sus anuncios, ¿cierto? Sí los usa. Eso está más que claro, ya lo vimos que está en la Escritura. Entonces, en este caso aquí estamos hablando de un eclipse. Los eclipses sí son anuncios, ¿cierto? Son anuncios de juicio, en este caso, para las naciones de la tierra. Y también vemos cómo el Padre va a hacer la diferencia para aquellos que son su pueblo. O sea que cuando estamos hablando, salid de ella, pueblo mío, para que no te hagas parte de las calamidades que yo voy a enviar a ella, se refiere a aquellos que están apartados de la agenda del Padre, porque nunca nadie se las enseñó, así como nos pasó a todos nosotros que descubrimos las agendas de nuestro Padre. Nunca nadie nos había hablado que existe un calendario que nuestro Padre había establecido. Nunca nadie nos había hablado de lo que cada una de esas convocatorias significaban ahora bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Esos sombras y tipos que están dando un anuncio de lo que ha de venir, ¿cierto? Que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, porque como sabemos, cada una de ellas evidencia y nos muestra una etapa del proceso de redención de nuestro Señor Jesucristo, en este caso en las primeras cuatro convocatorias que ya tuvieron cumplimiento, que son Pesaj, Atmatzah, Bikurim,
Shavuot, y las que no han tenido cumplimiento, que son Yom Teruah, Yom Kippur y la convocatoria de Sukkot o Tabernáculo, ¿cierto? No han tenido cumplimiento, pero todas ellas nos marcan la agenda de nuestro Padre cuando nosotros aprendemos que el retorno de nuestro Señor va a ser en una convocatoria de Yom Teruah, que es el arrebatamiento. Entonces se te van rompiendo marcos y estructuras y comienzas a vivir esos paradigmas de cómo tú venías entendiendo las cosas hasta un punto y luego el Señor viene con su verdad y destruye todo eso. Y ahí uno queda en el aire o tomándote las rodillas en posición fetal, dándote cuenta que prácticamente nunca nadie te habló de eso o también sintiéndote engañado, pero luego viene el Señor a explicarte que todos tus maestros también lo entendieron así y nunca te hablaron de esta verdad y nunca te hablaron de la agenda del Padre. Entonces, gran parte del pueblo de Dios está así como estuve yo y estuvieron muchos otros que fueron despertados, que volvieron en sí, que el Señor generó esa operación de despertar para poder entender toda esta sabiduría que estaba oculta hasta hace un tiempo, porque, claro, nosotros escuchamos siempre que el Señor venía como ladrón en la noche, que nadie sabía ni el día ni la hora, ¿cierto? Porque era una palabra que tenía que ser oculta para esa generación, pero que era una palabra que el Señor iba a soltar para este tiempo, para esta generación, porque era la generación que tenía que enterarse de esta verdad. Entonces, por eso que usted puede encontrar en la escritura que el Señor hablaba a través de parábolas, ¿cierto? Todos entendemos que el Señor ocultaba ciertas cosas a esa generación porque esas verdades no eran para esa generación. Entonces, muchas veces eh, perdemos la noción de lo que es el carácter de nuestro Padre porque cuando le cambia abruptamente el calendario a su nación para decir ahora ya no va a ser este mes el primero, sino que ahora va a ser este otro el mes y les cambia toda la forma, quiere decir que nuestro Señor actúa de esa forma. Entonces, si hoy el Señor está diciendo que como veníamos haciendo las cosas como pueblo de Dios, ya no nos va a servir para esta temporada, yo creo que es tiempo de que nosotros vamos a investigar si lo que yo estoy hablando tiene sentido o no, si está en las escrituras. Cuando el Señor me convocó, otra instrucción que me dio o otra agenda que me dio en mi asignación es que yo pudiera mostrar su carácter. Me dijo, muestra mi carácter, porque mi pueblo conoce mi palabra, pero no conoce mi carácter. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que encontrar el carácter impreso en ellas. Está nuestro Padre, su carácter está impreso en las escrituras. Y así yo puedo conocer a mi Padre, puedo entender cómo Él actúa y puedo entender que sí Él puede generar procesos que son eh, totalmente contrarios a lo que nosotros veníamos haciendo las cosas como nación del Eterno hasta este tiempo. Entonces, si nosotros vemos que el mundo está sufriendo procesos de transformaciones radicales, y nosotros lo vimos en esta pandemia, como se los comentaba, cómo el Señor generó esos procesos de transformación radicales, y finalmente había mucho pueblo de Dios que cuando comenzó la pandemia estaba orando en contra de ella, cuando era una operación que estaba totalmente generada por el Padre para retornar a su pueblo al diseño original. Muchos lo entendieron y muchos otros no lo entendieron y no lo superaron, porque de hecho cuando yo estaba en esta convocatoria con estos ministros que solamente hablaban del nuevo pacto y yo podía escucharlos ahora hablar, tocar pinceladas de la agenda del Padre y habíamos estado orando tanto tiempo por esto, porque sabíamos que solo lo podía hacer el Espíritu del Señor, que no era humano. Entonces, poder ahora entender cómo ellos estaban siendo direccionados por el Espíritu del Señor a retornar al diseño, porque ellos usaron esa palabra de retornar al diseño original. Y cuando comenzó la pandemia, ellos hablaban que se comenzó a evidenciar mucho la depresión en los ministros, ¿cierto? Y que no pudieron superar el proceso de transformación tan abrupto de cómo ellos manejaban sus congregaciones que comenzó a elevarse la tasa de suicidio en los ministros.
Entonces, ¿cómo era posible eso? Bueno, ahí en este lugar explicaban esto, pero también el tema de la pandemia y el no poder adaptarse a la temporada. Y eso es lo que se viene para adelante. Entonces, hay mucho pueblo del Señor que no está preparado para lo que el mundo a través de las agendas de los hombres, está mostrando que, o nos está direccionando, nos está encaminando, ¿cierto? En lo político, en lo social, en lo educativo, en la salud, en la economía, y todo está trazado para llevarnos a un rumbo donde el que no está preparado no lo va a resistir. Entonces, eh, de eso se tratan las agendas o entender las agendas del Padre, o que el Padre nos revele sus agendas. Y por eso es que uno dice, pero ¿cómo el Señor revela las agendas? Cuando entramos en época de temporada, muy práctico, nosotros entramos en procesos de silencio o de quietud, en oraciones donde nosotros callamos para poder escuchar las instrucciones que el Padre está bajando. Entonces, a veces nosotros entramos en nuestros tiempos de oración y solo hablamos, pero el Señor también nos enseñó eso en todo lo que es entender lo que es el reino y en la estructura de la oración, porque cuando uno entiende el reino, se da cuenta de tantos errores que ha venido cometiendo o cómo se lo enseñaron a uno, que finalmente, por darte un ejemplo, la oración es un proceso de búsqueda de la voluntad del Padre, no de que el Padre escuche lo que yo necesito. La temporada o el tiempo de oración es un tiempo para escuchar, para guardar silencio, para poder escuchar la voluntad, que es las instrucciones del Padre. Entonces, incluso eso te ayuda, otro ejemplo, a nivel ministerial. Yo no tengo que estar planeando lo que tengo que hacer a nivel de ministerio durante el año porque me ciño a la agenda del Padre. Cuando yo estoy entendida la agenda del Padre, sé lo que tengo que hacer todo el año. Sé que tengo que acudir a tiempos específicos. ¿Por qué? Porque si el Señor nos está rompiendo los marcos y las estructuras incorrectas para colocarnos ahora la estructura correcta, ¿cierto? Entonces las convocatorias de Levítico 23 vienen a ser ensayos, ¿cierto? Para que nosotros reaprendamos como nación que pertenecemos al pueblo de Dios y que así como las naciones tienen su cultura, el reino o el evangelio del reino es una cultura que tiene un idioma, ¿cierto? Tenemos un idioma que, así igual que las naciones, tenemos las fiestas, tenemos un idioma, tenemos una estructura de gobierno, ¿cierto? Y esta nación que es el reino funciona como funcionaría un país que tú conoces. Entonces, si no conozco la agenda, mucho menos el lenguaje de la cultura del reino, mucho menos la estructura de ese reino al que yo pertenezco, por lo tanto ni siquiera lo disfruto de los beneficios de ser un hijo legal o un ciudadano de la nación del Eterno, de nuestro Padre. No lo disfruto porque ni siquiera lo conozco, porque lo único que he aprendido es, como todos nosotros que despertamos, era un sistema de religión, que oramos para que muchos ministros y muchos ministros que direccionan el pueblo del Señor vuelva en sí y despierte y direccione como dice esa palabra, porque el Señor lo va a hacer en esta temporada. El Señor nos ha hablado que levantará pastores que apacienten a su pueblo con sabiduría y conciencia, con conocimiento. Y eso es lo que va a comenzar a pasar. Ese éxodo que yo he mencionado otras veces, no lo digo yo, nos lo ha dicho el Señor como compañía de profetas, no solamente a nosotros como ministerio, sino a muchos ministerios. Él lo está hablando y está confirmando esta palabra, que va a haber un éxodo de congregaciones, en donde el Señor va a despertar a su pueblo, a su nación, lo está haciendo volver en sí masivamente, van a ser despertares masivos en los territorios, y esto no solamente en Chile, es a nivel global que el Señor lo está haciendo por causa de su reloj, por causa de la temporada en la que hemos entrado, porque no solo Israel es un reloj profético, las convocatorias son un reloj profético y el libro de Apocalipsis con su agenda es un reloj profético. El pueblo debe estar poniendo atención y no lo está haciendo. Entonces, el Señor nos ha mostrado claramente ese éxodo, donde está colocando un hambre y sed de oír la palabra de verdad en el pueblo del Señor. Y, y no va a ser algo humano, sino que el Señor mismo va a hacer este éxodo donde va a sacar a su pueblo de aquellos
pastores que no están enseñando con sabiduría y conciencia y los va a llevar a otros lugares a comer esos pastos verdes, donde están esos siervos que apacienten con sabiduría y conciencia. Entonces, el Señor nos ha hablado que eso va a ocurrir en esta temporada. ¿Por qué? Porque como Él está despertando a su pueblo, eh, los va a llevar a donde puedan encontrar los pastos frescos, los pastos verdes. Entonces, todo eso está ocurriendo y ahí de repente tú puedes darte cuenta, no sé, yo el otro día, no el otro día, sino que hace mucho tiempo, pero es algo que se escucha a diario, hablaba con un ministro y le preguntaba en qué estaban ellos, los había dejado de ver hace muchos años y a nivel ministerial no tenía noticias de ellos y le pregunté cómo estaban y qué estaban haciendo. Y esta persona, que es un ministro, me dijo que estaban marcando el paso. Entonces, porque una estrategia que ellos habían aprendido y no había funcionado acá en nuestra nación. Entonces, me dio mucha pena escuchar eso, pero también es una triste realidad que está viviendo el pueblo del Señor en todo el mundo, donde están marcando el paso, sin agenda, sin dirección, totalmente desfasados de la temporada o incluso no teniendo idea de lo que está ocurriendo, porque el ciudadano del reino es como Daniel que estaba estudiando la profecía de Isaías, o sea que cuando alguien dice que no tenemos que tener noción o saber lo que está pasando en el mundo porque no nos importa, porque nosotros nos vamos a ir y el Señor va a venir a buscarnos, estamos en un error. Estamos en un error porque el que está despierto tiene noción de su entorno, el que está dormido no sabe, no tiene idea de lo que está pasando. Pero cuando tú vas a la escritura, los profetas estaban estudiando lo que habían hablado los profetas anteriores, que eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día como profetas del tercer milenio, revisando la profecía bíblica para ver cuál es la que ha tenido cumplimiento y la que está por cumplirse, para entender la agenda, para saber dónde estamos en esa línea de tiempo, porque las convocatorias son una línea de tiempo. Entonces, eh, otra cosa que me ha hablado el Señor con respecto a las agendas del Padre, ¿por qué el pueblo del Señor desconoce la agenda? Porque hace un tiempo atrás el Señor me llevaba a estudiar el misterio de la iniquidad. Obviamente, lo que yo enseño no es teología, porque yo soy una escuela. Lo que yo enseño no es teología, yo enseño el Evangelio del Reino, porque a eso me convocó el Padre. Y el misterio de la iniquidad, hace unos días atrás me llevó a estudiarlo y es todo lo que habla acerca de cómo se generó el engaño para que la apostasía que ya está en su pueblo, no desde ahora, la apostasía se generó cuando se generó esa rebelión en el cielo, ahí apareció la apostasía y después se generó en el huerto y de ahí para adelante se contaminó el hombre con esa rebelión y, y luego de eso, incluso cuando tú estudias todo lo que eran las congregaciones primeras, ya había apostasía en ese tiempo. Eso, el misterio de la iniquidad está en acción. Cuando habla esa palabra, eh, yo no me considero una erudita de las escrituras, yo soy una ministro que habla del Evangelio del Reino, pero el Señor estos días me llevaba a estudiar eso y me hacía entender que el misterio de la iniquidad entró en acción y la acción en la que entró ese ministerio es desviar al pueblo de Dios de la verdad, porque muchos de nosotros cuando despertamos nos damos cuenta que siempre hablábamos mal de todo lo que era la Iglesia Católica y hablábamos en contra de ella y cuando tú despiertas te das cuenta que muchas de las cosas que hace el pueblo de Dios o la Iglesia Evangélica, de donde yo también pertenezco, ¿cierto? Yo salí de la Iglesia Evangélica. eh, Realmente estábamos sumidos en un sistema que había nacido de ahí, ¿cierto? Tú puedes estudiar todo el tema de Antioquía y qué pasó en Antioquía, donde nació el cristianismo, y cómo nuestro Señor Jesucristo nunca habló de cristianismo, como nuestro Señor Jesucristo nunca anunció una iglesia, sino que anunció un reino, independientemente de las denominaciones que están hoy día, que obviamente cuando nosotros traemos esta verdad es como que estuviéramos en contra de eso y no, la verdad es que nosotros estamos anunciando esta verdad y oramos para que muchos pastores y muchos ministros despierten
y puedan direccionar al pueblo a las agendas del Padre para poder entender la temporada y se pueda estar preparando para lo que se viene a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablo del misterio de la iniquidad en acción, es el engaño y es desvirtuar la verdad y es apostasía, apartarse de la verdad. O sea, ¿qué enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo cumpliendo su propósito? El Evangelio del Reino. Cuando tú vas a mirar, ¿cierto? Con los ojos de la Escritura, lo que son nuestras congregaciones hoy día, están bastante alejadas de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, de lo que eran las primeras congregaciones. Y eso no es que lo esté diciendo yo, porque cuando yo estuve en este mismo evento al que yo les estoy hablando que yo fui, donde el Señor me llevó, pero el año pasado hubo un ministro que creo que se los he mencionado otras veces, que de todos los que hablaron fue el que más me impactó, porque él era una persona mayor que se levantó para pedir perdón y él era uno de los que iba a hablar, de los que estaba convocado para enseñar. Y él pidió perdón a todos los que estábamos ahí como generación porque ellos nos entregaron eh, un evangelio que está totalmente desvirtuado y que él lo dijo así, que no tiene nada que ver con lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya él estaba despertando. Eso es despertar, eso es estar despierto, darse cuenta del entorno, darse cuenta de lo que está pasando, porque cuando tú vas a la escritura no es lo mismo que anunció nuestro Señor. Lo que yo aprendí por lo menos en mis congregaciones y que tampoco mis pastores tuvieron la culpa, tampoco mis maestros, porque ellos también lo aprendieron así. 200 años, ¿cierto? Juan Canut trajo el Evangelio de Chile 200 y algo años. Y, y eso se enseñó de esa forma. Entonces, mira, si nosotros estudiamos y profundizamos en el misterio de la iniquidad, el Señor me llevaba a estudiar todo lo que era Manuel Lacunza, ¿cierto? Con su libro que habla del rapto pretribulación. Y estamos hablando de agenda, ¿cierto? Es la agenda del error, el rapto pre-tribulación y el rapto inminente. De eso habla esa doctrina. Luego, Margaret MacDonald es una mujer escocesa que tiene una visión y donde un ministro que se llama John Derby, tú puedes estudiar historia, ¿cierto? Puedes ir a buscar esto que yo estoy hablando, esta visión en donde ella habla del rapto pretribulación, y de ahí John Derby, que era un ministro que pertenecía a un ministerio que se llamaba los Hermanos Plymouth, que lo puedes buscar, él lleva esta doctrina del rapto pretribulacional a Estados Unidos, y Estados Unidos se junta con un hombre que tenía una imprenta que se llama Scofield, de apellido Scofield, y de ahí se imprimieron las Biblias Scofield que venían con los comentarios que avalaban el rapto pretribulacional. Entonces, muchos misioneros de Estados Unidos vinieron a la América, ¿cierto? Vinieron a América a evangelizar. Entonces, cuando tú te pones a analizar y a hilar fino todo esto, el ministerio o el misterio de la iniquidad ya está en acción, es el engaño, es la apostasía, porque cuando vinieron estos misioneros con mucha, muy buena intención a traernos esta verdad, ya venía en apostasía porque ya venía desviada de la verdad. Entonces todo lo que recibimos nosotros era ese antidiseño y esa desviación de lo que nuestro Señor Jesucristo realmente había enseñado, había hablado. Entonces, ¿cuántos años de estructura mental tenemos nosotros como pueblo del Señor que está errada? ¿Cuántos patrones de conducta, cierto? Ese hombre fuerte, ese pensamiento maestro que nos gobierna, ese es el hombre fuerte que debe ser atado. Ese es el hombre fuerte que fue atado en Pablo, ese es el hombre fuerte que fue atado en el pueblo del Señor cuando el Padre les cambia el calendario. Y ni siquiera fue suficiente porque cuando estuvieron en el desierto, todos no sabemos la historia de lo que pasó y por qué el Señor tuvo que em, hacer que toda esa generación permaneciera en el desierto, ¿cierto? Por un tema de marcos y estructuras mentales, porque siendo libres, ellos permanecían esclavos en su mente y anhelaban la vida que tenían en Egipto. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día, porque cuando nos levantamos nosotros a anunciar esta verdad, nos encontramos con esa generación que se resiste a esta verdad, que se resiste a este proceso de transformación radical que no está demandando el hombre, sino el Padre por causa de los tiempos. Porque lo que sirvió en una temporada ya no va a servir para este tiempo, esa estructura de pensamiento, o como
pueblo de Dios veníamos haciendo las cosas ya no va a servir, porque mira, la pandemia nos dio un ejemplo. No podíamos salir, no se podía ir al culto, no se podían hacer las reuniones de domingo como se hacían antes. El pueblo se tuvo que adaptar. Fue un ensayo, pero no fue un ensayo generado por los hombres, era nuestro Padre por amor a su pueblo, para adelantarles lo que se venía. Entonces, cuando la gente teme por el tema del eclipse, no entiende la agenda del Padre porque ni siquiera sabe que tiene que generarse un acuerdo de paz para que se inicie un proceso que todos conocemos en la tierra, ¿cierto? Tiene que haber un acuerdo de paz para que se inicie la agenda del Padre, se echa a andar, ¿cierto? Todo lo que es la semana 70 de Daniel. Entonces, cuando estamos hablando del rapto pretribulacional, nos estamos dando cuenta que no se conoce la agenda del Apocalipsis, porque si se conociera, el pueblo de Dios no estaría esperando irse, porque esa doctrina es falsa, es una doctrina de error que pervirtió el diseño del pueblo de Dios y que tiene a gran parte de la nación del Eterno en el planeta esperando irse con el Señor y sin estarse preparando para lo que se viene, porque nadie se va a ir antes de eso. Quiero poder hablarte un poco de esta agenda del Apocalipsis ya para ir terminando. Por ejemplo, mira, quiero mostrarte esto. Mm, Acercando, estoy buscando aquí. Me perdí un poquito de mano, un minutito. Quiero hablarles un poco de la agenda del Apocalipsis. Si el pueblo de Dios está esperando irse, no se va a preparar, no se va a preparar. Y porque quiero hablarte del misterio de la iniquidad y de la agenda del Apocalipsis, porque el misterio de la iniquidad es el engaño. Es un engaño que comenzó hace mucho tiempo y que tiene que ver con la apostasía, porque cuando yo niego lo que dice la verdad del Padre por causa de mi estructura, porque a veces cuando la persona tiene estructuras mentales, tú le vas a hablar la verdad y no la va a asumir porque está acostumbrado, tiene una costumbre. Por eso que hay una palabra que dice que los hombres aman más sus tradiciones que la verdad del Padre, porque están acostumbrados a esa estructura. Entonces, cuando tú le dices, mira, esa estructura que nosotros veníamos haciendo, desde hace 200 años, para esta temporada ya no va a servir y ya es obsoleta, ¿cierto? Yo sé que es una palabra fuerte, pero eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, eh, por ejemplo, mira, cuando definimos iniquidad es la desviación de lo cual es justo y recto, un documento legal de injusticia o un acto maléfico, ya estamos definiendo iniquidad. Es la condición de estar en oposición a la ley, rebelión pública. Y rebelión es una resistencia pública hacia la autoridad, dice, a ver, estoy buscando. Entonces, el Señor nos está llevando a conocer sus agendas por un tema de preservación. Cuando yo estoy enseñando su verdad, que esta es otra palabra que me daba, es para preservar a su nación. Por eso dice, sal de ella, pueblo mío, sal de Babilonia. Porque
los juicios sobre la tierra se han soltado. Y yo siempre me preguntaba hay una palabra que yo leía desde niña, donde decía que en los últimos tiempos hasta los escogidos serían engañados. Y yo siempre me pregunté cómo era posible que los escogidos fueran engañados. Y el Señor hace un par de años me explica que los escogidos que van a ser engañados son aquellos que ignoran sus escrituras, aquellos que ignoran su palabra y aquellos que ignoran sus agendas, aquellos que no la conocen y aquellos que se resisten a conocerla, porque el Señor está levantando una generación que está dando anuncio de estas verdades, pero hay resistencia por causa de las estructuras mentales a las que hemos sido sometidos, ¿cierto? En este caso, 200 años. Por eso que yo siempre digo, cuando el Señor me convocó a hacer lo que hoy estoy haciendo y me explicó lo que era, yo dije, aquí lo encontré. Yo dije, Dios mío, pero esos son 200 años de estructura mental y tú me estás enviando a dar este anuncio porque como profeta del Eterno, ¿cierto? Nosotros somos convocados a dar anuncios y esos son profetas. Entonces, eh, yo le decía, es una labor fuerte porque romper 200 años de estructura mental en esta generación y tú nos estás levantando, obviamente no solo a mí, sino a muchos compañeros ministeriales que estamos haciendo esto, que es una labor ardua y yo diría monumental, que si no entendiéramos que es el Espíritu el que lo va a hacer, sería una locura porque a nosotros el Señor nos ha convocado a dar el anuncio de que hemos venido haciendo las cosas mal hasta hoy día, a todo el pueblo de Dios. Entonces eso no es algo fácil. Y que el Señor está despertando a su nación, a aquellos que se ceden, ¿cierto? A ir a las Escrituras como un veriano y a investigar esta verdad que nosotros estamos hablando, para que se encuentren con esta verdad ellos mismos y el Espíritu del Señor haga su trabajo, así como lo hizo conmigo, porque yo tuve maestros a los que el Señor me direccionó para aprender esto, y tuve maestros, y ellos también me decían, ve y busca lo que nosotros te estamos diciendo, y cuando tú ibas a la palabra, te encontrabas tú mismo, cara a cara con el Señor. Y teníamos ese mismo proceso de despertar que tuvo el apóstol Pablo. Lo tuvimos, muchos lo tuvimos. Nadie intervino con una opinión en nosotros, fue el Espíritu el que lo hizo. Entonces, Señor, el otro día me recordaba cuando yo estuve en ese lugar espiando la tierra y pude ver a este hombre totalmente siendo transformado, pero el Señor decía que es al ritmo de él. Cada ministerio va a tener su ritmo, pero el Señor ama a su nación y está generando estos procesos de despertar, aunque no se vean ante nuestros ojos. Entonces, eh, otra cosa que el Señor nos marcaba mucho, ¿cierto? El poder estar soltando esta verdad sin mezcla, de lo que habla la convocatoria de Hatan Natsá, que es de panes y levadura, habla sin mezcla. Entonces, también nosotros como pueblo del Señor estamos siendo convocados, aquellos que hemos despertado, a dar este anuncio sin mezcla, porque finalmente es mucho más fácil de lo que nosotros creemos, es enseñar las convocatorias de Levítico 23 sin la mezcla rabínica, sin la mezcla de todo lo que es todo lo que son los comentarios rabínicos, porque ahí está permeado. Entonces, el Señor, ¿por qué nos muestra las convocatorias? Nos muestra las convocatorias para llevarnos al Apocalipsis, que son unas convocatorias que son más complejas de entender. Nos enseña a través de las convocatorias de Levítico 23 que es más fácil. O sea, sabemos que el Señor viene en su rapto, o sea, arrebatamiento, ¿cierto? Que va a ser visto por todos en la convocatoria de las trompetas de Yom Teruá. Y, por ejemplo, estoy hablando del rapto pretribulación, que se basa en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, ¿cierto? Verso 1 y 9 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos de nosotros escuchamos que el Señor venía como ladrón en la noche? Gran parte de mi generación y los de ahora también. Pero ¿por qué nunca nos leyeron el verso 4? Siempre me pregunté,
¿Por qué nunca nos leyeron, una vez que desperté, por qué nunca nos leyeron el verso 4 que dice, pero nosotros hermanos no estamos en tiniebla, eh, a ver, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Usted me está escuchando lo que acabo de leer? Pero nosotros, hermanos, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos nosotros o todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, ¿quiénes no se van a enterar y para quiénes en la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche? Para los hijos de tiniebla, pero no para los hijos de luz. Porque así como el Señor avisó a su pueblo cuando el ángel de la muerte, que era la última plaga para Egipto, tenían que colocar la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, cuando el Señor le avisó, ¿cierto?, a Noé que ya era el tiempo de entrar al arca. El Señor siempre avisa, el Señor tiene su agenda y sus tiempos marcados, ¿cierto? Tenía marcado el tiempo de su venida, tenía marcado el tiempo de cuando él iba a derramar su sangre en el madero y el día en que tenía que ser, ¿cierto? Una convocatoria de Pesach, porque eso es Pesach, ¿cierto? Es nuestros hermanos judíos hacen recordatorio del Pesach, de la libertad, del cautiverio de Egipto, pero hoy nosotros en el nuevo pacto recordamos, ¿cierto? Lo que significaba esa sangre del cordero en el dintel de los hebreos era una sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él iba a hacer. Era el anuncio profético de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo en el madero. Y hoy nosotros, bajo el nuevo pacto, en la convocatoria de Pesaj, recordamos su muerte, su sepultura y su resurrección. Y celebramos porque hace 2000 años que ocurrió esta victoria en el madero y donde nosotros fuimos reconciliados con el Padre, por eso celebramos, por eso es una convocatoria de celebración, que tampoco es lo mismo que la Semana Santa cristiana y ni mucho menos la Pascua tiene que ver con los huevitos y todo eso que se celebra para la resurrección, no tiene nada que ver si tú te fijas en lo que es Pesaj. Entonces, esta es parte de la agenda de nuestro Señor. Entonces, yo me quedo. eh, que nosotros sí vamos a saber cuándo sea el retorno de nuestro Señor y sí vamos a ser avisados, su pueblo sí lo va a saber. Entonces dice, por tanto, en el verso 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Cuando el Señor está invitándonos a que seamos sobrios, es atento a tu entorno. El que está despierto está atento al entorno, está atento a lo que está pasando en el mundo, está atento al reloj profético de Israel y lo que está pasando, está atento si se está firmando o no el acuerdo de paz, tiene que pasar la abominación desoladora y muchas cosas más para que tenga cumplimiento aquellos que decían que el eclipse anunciaba el fin del mundo, eso no es así. Entonces, sabíamos que ese eclipse estaba anunciando juicio, juicio para los impíos, pero hay una palabra que el Señor nos dio la proyección profética como ministerio, que te la quiero leer también, eh, de lo que va a pasar. Dice, miren, bueno, miren, mientras que había un eclipse en el Señor nos dio este anuncio profético a nosotros el día 30 de noviembre del 2023 y nos da para este año, como proyección profética para este año, como compañía de profetas de la red, Isaías 60. Isaías 60 dice, y eso está en nuestras redes sociales, tú lo puedes ir a ver en nuestra página de Facebook, está expuesta para todo aquel que quiera leer y pesar esa palabra. Dice, Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El Señor nos hablaba de esta palabra para esta temporada, o sea que Él va a hacer la diferencia entre su pueblo y quienes no lo son.
se ha activado una temporada de juicio, pero hemos entrado como nación del Eterno a la temporada más gloriosa que ha vivido, o sea, o que vivirá el pueblo de Dios. Somos una generación que ha sido privilegiada porque somos la generación donde el Señor está revelando las escrituras y la palabra que fue oculta para otras generaciones está siendo revelada para su pueblo en esta temporada, para que nos levantemos como preservadores de la nación del Eterno dando este anuncio. Porque el conocer esta verdad es preservación, por eso que el Señor nos habla de Apocalipsis 18:4, sal de ella, pueblo mío, de la ignorancia, del desconocimiento, para que no perezca junto con Babilonia con los juicios que vienen a ella. Entonces, el Señor es muy claro, está siendo muy claro, eh, y quiero buscarte la parte donde dice que entramos a un tiempo de prensa también. eh, a ver, aquí dice. Hay una palabra donde es muy clara que nos dio el Señor, donde nos muestra la diferencia de, bueno, aquí también quiero leer que nos dio Deuteronomios 30, 19 al 20. A los cielos y la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La verdad es la vida. Eh, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso está pasando. El espíritu de la religión nos habla del Señor que está siendo fuertemente golpeado en nuestra nación. Las mentes cautivas están siendo libres. Eh, a ver, lo que estaba por acá. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas. También el padre nos hablaba de procesos de despertar masivos en esta temporada, que se iban a activar mucho los movimientos interdenominacionales porque íbamos a comenzar a tener noción de que pertenecemos a un reino, que somos ciudadanos de un reino, que iba a venir esa hermandad entre el pueblo de Dios, los ministros. Eh, no encuentro la palabra que les quiero leer, pero habla de. Ya si no la encuentro aquí en la proyección profética, la voy a buscar aparte, pero dice que ni un perro le ladrará a sus hijos, y ni un pelo de su cabeza le será tocado, porque no me recuerdo dónde está la cita, pero eh, que todos van a querer afirmarse del manto de un judío, y el manto de un judío es aquel que tiene pacto. Acuérdate que el Israel de nuestro Señor y por quien viene nuestro Señor es por todos nuestros hermanos que están en Israel, que se han eh, convertido al Señor, que les ha salido nuestro Señor Jesucristo al encuentro y que lo han aceptado y lo han reconocido como Señor y Salvador, que eso está pasando en Israel. Pero ellos, no todo el Israel, no todo el país de Israel, no, sino que ellos más los gentiles. Entonces, él dice que de los dos pueblos hizo uno. Ese es el Israel, aquel que hace la voluntad de su Señor o los justos. Por eso que el reino de nuestro Señor no se trata de nacionalidad, no se trata de religión, de denominación, no se trata de, ¿de qué más? No se trata de nación, de religión, sino que el Señor viene a buscar a los justos, aquellos que se conducen con justicia, y eso tú lo puedes encontrar en todo el mundo. Hay justos, hay justas, aquellos que son justos en todos sus caminos. Esos son los que viene a buscar el Señor, esa es su nación, ese es su pueblo. Entonces, yo me recuerdo que dije esta palabra cuando tenía como 15 años,
Y recuerdo que para mis maestros escucharme decir esa palabra que era, incluso en estos tiempos, genera escozor. Imagínate hace, uy, no sé, 20 años atrás, más todavía, 30 años atrás. Yo decir esto, mis maestros, ellos rajaron su vestido y me dijeron, no, eso que está diciendo no corresponde. Y claro, era una palabra profética totalmente soltada antes de tiempo, porque obviamente yo era un profeta inexperto, era un profeta joven que no sabía cómo manejar o cómo conducirme en el oficio ministerial que el padre me había delegado a los 12 años, porque a los 12 años yo fui ungida oficialmente a través del Espíritu del Señor por la profeta que era reconocida en mi congregación y que el Señor la usó para activarme en mi oficio ministerial. Y yo me acuerdo perfectamente la palabra que me dijo y para qué me había convocado el Padre a nivel profético. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando nos dice que el, todos van a querer afirmarse del manto de alguien, de una mujer y de un hombre que tiene pacto con el Señor. ¿Cuál es ese pacto? El pacto cierto que renovó nuestro Señor Jesucristo con su sangre en el madero, donde nos restituyó todo lo que habíamos perdido y nos reconectó con nuestro Padre, nos reconcilió, ¿cierto? Ahora nosotros somos ciudadanos de un reino, somos señores de gobierno que estamos preparando nuestra labor como señores de gobierno, es preparar el camino del retorno de nuestro Señor. ¿Cómo? Yo estoy hoy día preparando el camino del retorno de nuestro Señor, dando este anuncio, trayendo esta verdad y también orando para que muchos sean despertados en mi nación, muchos ministros sean despertados, porque eh, todos aquellos que se les fue delegado un pueblo para cuidar, les va a ser demandada esta verdad si ellos direccionaron al pueblo a esta verdad para que no tuviera que sufrir lo que va a sufrir Babilonia, ¿cierto? Los juicios sobre los impíos que van a caer sobre aquellos que no conocen estas agendas. Entonces, cuando hablamos de las convocatorias de Levíticos 23, nos referimos a la agenda de Apocalipsis, porque estas convocatorias se refieren y nos llevan a la agenda de Apocalipsis. Eso es todo. El Señor no nos está llevando a que nosotros llevemos al pueblo al misticismo, por eso mismo no estén mirando como que somos judaizantes y no estoy en contra de nuestros hermanos que son judaizantes, ni mucho menos de nuestros hermanos judíos, porque son nuestros hermanos. Estamos hablando de que no se trata de una religión, se trata de que nos conduzcamos con justicia. Entonces, esa agenda, la de Levíticos 23, nos lleva a la agenda de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 4.1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Cierto? Juan fue tomado al trono de Dios para mirar el futuro del ser humano, ¿cierto? Entonces, el orden de la agenda del Apocalipsis son los 7 sellos, ¿ya? Para quienes les gusta tomar apunte, son los 7 sellos que habla de la autoridad de Satanás despojada en el cielo y su poder desenfrenado, desatado en la tierra. Porque independientemente de que en el madero él fue juzgado y condenado, por eso que no existe el tema de la guerra espiritual. Hay otra doctrina que cae a piso. Este es el hombre que eh, generó todo el tema de la doctrina de la guerra espiritual y que escribió estos libros, después terminó pidiendo perdón cuando se dio cuenta de esta verdad, no sé cuántos años después fue, pero vayan a estudiar eso, que también es histórico, de cómo él pidió perdón, pero sus libros siguieron dando vuelta por el mundo y hasta el día de hoy el tema de la guerra espiritual. Por eso que cuando el Señor a mí me despierta, se los digo, él me explicó lo que eran las tomas de territorio, que yo no entendía de eso, cuando me dan este intensivo del reino. Y, y cuando yo les digo, porque yo tenía la guerra espiritual en mi estructura mental, yo digo, ¿dónde hay que ir y con quién hay que pelear? ¿Con qué espíritu hay que pelear? Y él me dice, no, me dicen, los ángeles me dicen, no, nosotros necesitamos que tú vayas y hagas la proclama que te vamos a dictar y nosotros los vamos a sacar del territorio, no tú. Tú no peleas con ellos, somos nosotros. Y ahí me explicaron eso y yo entendí en ese minuto que no existía guerra espiritual, o sea, así me enteré yo hace casi 9 años atrás. Entonces, la autoridad de Satanás es despojada, él tiene una autoridad, a pesar de que ha sido juzgado y condenado ya en el madero hace 2000 años, él aún conserva esa autoridad, ¿cierto? Que se le fue delegada genuinamente por nuestro Padre. Entonces,
a él se le va a quitar esa autoridad y va a ser enviado, ¿cierto?, a la tierra. Y aquí va a desatar, ¿cierto? Por eso dice su poder desenfrenado, desatado en la tierra. Entonces, acuérdense que estamos hablando del rapto pretribulación, que tiene a la iglesia desviada, esperando irse. El pueblo del Señor, gran parte del pueblo del Señor está esperando irse, quiere irse, quiere irse. Y, y ese es el parte del misterio de la iniquidad que está en acción, el gran engaño de, que tiene al pueblo de Dios. Luego de eso tenemos parte de la gente a las 6 trompetas, devastación de la guerra que da control completo al nuevo orden mundial. El Señor también me hablaba mucho de todo lo que era geopolítica y cómo el libro de Apocalipsis, en vez de llamarse Apocalipsis, debería llamarse geopolítica. La verdad es que yo me sorprendí cuando comencé a investigar, claro, porque Apocalipsis habla de las grandes potencias y de las guerras entre potencias. ¿Qué es eso? Vaya usted a investigar el término geopolítico, porque si me decía geopolítica, geopolítica, ¿qué es eso? Porque el Señor quiere que estudie y cuando lo fui a estudiar entendí. Y luego de eso, de estudiar geopolítica me llevó al Apocalipsis. Y cuando fui al Apocalipsis entendí todo lo que era el misterio de la iniquidad para conectarlo con las convocatorias de Levítico 23, que es un diseño de preservación. Entonces, quedamos en las 6 trompetas, devastación de la guerra que da el control completo al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el cambio radical que viene a la Tierra, en todo ámbito político, social, económico, de salud, estructuras de vida, ¿cierto? De familia, como veníamos haciendo las cosas hasta ahora, todo va a tener un cambio radical, va a haber un rompimiento, un quebrantamiento de estructuras, de cánones, de patrones, de cómo se venía haciendo hasta ahora. Y si usted no está atento al reloj del Padre y lo que Él está marcando en las temporadas, se va a quedar en Babilonia. Y como dice ese texto de Apocalipsis, va a sufrir junto con Babilonia lo que se ha enviado a Babilonia por no estar apercibido. No es que se vaya a perder, porque es un hijo, pero va a estar expuesto a lo mismo. Entonces, luego viene, quedamos 7 sellos, 6 trompetas, 7 truenos, gran tribulación y persecución de los creyentes. ¿Qué creyentes van a perseguir si se supone que nosotros, según la doctrina de Margaret MacDonald, John Derby, Scofield y Manuel Lacunza, que es un sacerdote jesuita chileno, para que lo investigue, ¿a qué creyentes van a perseguir si nosotros ya nos habremos ido, ¿cierto? Al cielo y que se confunde con ir a vivir allá cuando en realidad el Señor dijo, voy pues a preparar morada. La palabra morada es con la estructura mental oriental. Cuando yo leo la escritura con la estructura mental oriental, morada es un lugar en la mesa, era un pequeño lugar que se preparaba para los viajeros, porque como no había locomoción en esos lugares, ellos caminaban. Entonces eran lugares que se preparaban para los viajeros, pero eran lugares temporales. Entonces morada desde la mente occidental, desde la estructura mental occidental, como está escrita la palabra, es un lugar en la mesa y hace sentido cuando entendemos lo de las bodas del Cordero, porque una fiesta tiene una hora de comienzo y una hora de término, ¿sí o no? ¿Te va haciendo sentido? Entonces, y las bodas del Cordero es un lugar de premiación, no de un juicio para muerte, es un lugar de premiación, ¿cierto? De si nuestra obra va a ser evaluada si fue en heno, paja, parasca. Hice realmente lo que el Señor me eh, asignó a hacer, voy a recibir un galardón. Si no, no voy a recibir galardón, no voy a simplemente eso. Entonces dice, 7 truenos, gran tribulación y persecución de los creyentes. Séptima y final trompeta, la resurrección primera, o sea que el Señor no puede venir si primero no ocurre la resurrección de los muertos que murieron en Cristo, ¿cierto? Ellos primero y luego los que hayamos quedado. Y no me quiero detener ahí en esa palabra porque es fuerte, porque dice los que hayamos quedado, solo los que hayamos quedado después de la persecución, de esa tribulación, que el pueblo de Dios cree que no va a vivir por ese misterio de la iniquidad, por ese engaño que se gestó hace mucho tiempo atrás en la línea de tiempo de nuestro Señor. Entonces, si aquí en Chile el Evangelio tiene 200 años, imagínate, y me imagino que en los países de América más o menos será lo mismo. Entonces, séptima y final trompeta, que vendría a ser esta la convocatoria de Yom Teruah, ¿cierto?
la resurrección primera y galardones de los santos. Aquí está las bodas del Cordero, en la séptima y final trompeta recién, las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo vamos a salir antes de la gran tribulación, que vendrían a ser los 7 truenos? Entonces, las 7 copas de la ira de Dios, el día de la venganza de nuestro Dios, de los atribulados y de los que atribulan. ¿A quiénes entonces atribularon si nosotros ya no estamos acá? Luego viene el Armagedón, el milenio, el Armagedón, el Mesías regresa a la tierra a gobernar, Satanás es atado por 1000 años, el milenio, el reinado de 1000 años del Mesías en la tierra y los santos gobiernan. El fin, la última y segunda resurrección, juicio final, la muerte y el sepulcro destruidos. ¿Ya? Eh, miren, una de las bases de esa doctrina de error del rapto pretribulación de Manuel Lacunza, Margaret MacDonald, John Derby, Scofield y muchos otros que después la siguieron, dicen que en este mismo verso de Primera de Tesalonicenses, cierto 5, que aquí se genera, si tú te fijas, he leído solo el gran engaño, porque ellos dicen que ellos, como dice el nuevo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que de este verso que nosotros no vamos a estar en la tribulación. Pero cuando nosotros revisamos la agenda del Apocalipsis, nos damos cuenta que las copas de la ira están después de la persecución, de la gran tribulación de los creyentes, que está en los 7 truenos, ¿cierto? Entonces, obviamente, claro, no estamos para las copas de la ira, porque la ira es el día de la venganza. No se va a vengar nuestro Señor de los que estén acá, se va a vengar de los que nos persiguieron, ¿cierto? Esa es la agenda. Entonces, hagamos un repaso a la agenda para ir terminando. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, séptima y final trompeta, el arrebatamiento, porque el rapto dice que va a ser, que nadie se va a dar cuenta, en un abrir y cerrar de ojos dice esa doctrina, pero cuando tú lees las escrituras, ellas dicen que todo ojo lo va a ver, eso. Entonces, ¿te das cuenta del engaño? Entonces dijimos, 6 trompetas, 7 truenos, séptima y final trompeta, 7 copas de la ira de Dios, Armagedón, milenio y el fin. Ahí está la agenda del Apocalipsis, a la que nos lleva nuestro Señor a través de las convocatorias, a través de los moedines. Eternidad, cielo y tierra nueva y la nueva Jerusalén. Ahí está, ¿cierto? Cada evento calzando preciso en la agenda del Padre. Ahora, ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Porque tú te puedes imaginar lo que le puede pasar al corazón de una persona que toda la vida creyó que se iba a ir antes y que no iba a vivir lo que se viene el planeta, algo terrible. Porque nosotros cuando volvimos en sí, cuando el Señor nos despertó, yo me sentí engañada. Y muchos otros, cuando yo converso con compañeros ministeriales que vivieron el mismo proceso del apóstol Pablo, nos sentimos así y vivimos procesos de llanto, de sentir que perdimos el tiempo, tantos años perdidos, porque, por ejemplo, yo sirviendo al Señor y conociéndolo, tengo más de 38 años sirviendo al Señor. Entonces, imagínate que más de 38 años sirviendo al Señor y hace 9 recién desperté y me di cuenta que yo era ciudadana de un reino y que era una señora de gobierno, que no tenía una guerra espiritual con los demonios, sino que los ángeles estaban puestos para que eh, pelearan a mi favor y que yo solamente voy a los territorios y oro la palabra. Establezco lo que ha salido de la boca de mi padre en un territorio, claro que él me lo ha mandado anteriormente, ¿cierto? Yo no voy a ningún lugar si él no me ha dado la instrucción de hacerlo. Soy muy disciplinada en ese sentido. Y bueno, y eso también enseño en las escuelas de profetas, ¿cierto? La disciplina, el orden, el carácter y todo eso. Y esto, estoy hablando hoy día, ¿cierto? Las agendas. Y entonces cuando nosotros vemos un eclipse, sabemos que son anuncios del Señor, que son los juicios del Padre y que son anuncios de cambio de temporada, pero en la temporada en la que ha entrado el pueblo, el Señor es una temporada gloriosa.
donde no tenemos nada que temer, sino de alegrarnos y celebrar en esta convocatoria de pesas que es parte de la agenda de nuestro Padre, ¿cierto? Hoy bajo el nuevo pacto y recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hace 2000 años y celebrar. Y hoy te quiero animar a que tú puedas ir a la escritura y puedas ser un buen bereano, una buena bereana, y puedas ir a investigar y pesar todo lo que yo he hablado hoy día, para que ese día no te pille sin conocer la agenda del Padre, sin entender los tiempos de nuestro Señor, porque los tiempos del hombre y los tiempos de nuestro Señor son diferentes. Y hoy yo te quería dejar con esta enseñanza y sé que esta palabra no volverá vacía y sé que estas semillas que han sido soltadas en este día van a germinar y yo proclamo en esta hora que mi nación Chile será llena del conocimiento de la gloria del Señor y está siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. El espíritu de la religión está siendo fuertemente golpeado en nuestra nación y que las mentes cautivas están siendo libres. Que mi nación está viendo hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su conocimiento y de su revelación. Que como nos ha dicho el Señor, familias completas se volverán a Él con todo el corazón. Ministerios completos, congregaciones completas, que las columnas que han sido convocadas en nuestra nación para soltar estos sonidos de la verdad son despertadas, vuelven en sí. Ministerios completos, congregaciones completas se volcarán al Señor con todo el corazón, porque el Señor ha dicho de nuestra nación que esta es una nación de oficiales de inteligencia, de estrategas territoriales, que van a salir de este lugar profetas con diseños claros, con una palabra que va a generar ondas expansivas a las naciones de la tierra. Eso es lo que el Señor ha dicho de nuestra nación, que la palabra profética que está gravitando en Chile tendrá cumplimiento. Y yo pude ser testigo hace unos días atrás cómo el Señor estaba transformando el corazón de un hombre que, que vivió lo mismo que yo viví hace 9 años, él hace muchos años antes, cuando el Señor eh, generó esa operación en su cerebro, porque lo que pasa cuando tú despiertas como que el Señor te opera el cerebro y te rompe esas estructuras y te transforma en un odre nuevo para poner el vino nuevo, la revelación de esta temporada. Y el calendario de esta temporada, así como se los cambió a su pueblo abruptamente, porque eso es lo que está haciendo, viene la temporada del rompimiento abrupto de los paradigmas. Esa es la temporada que aperturó y esa es la temporada en la que vamos caminando, donde vamos a ver cambios abruptos, paradigmas, patrones, cánones, totalmente quedando obsoletos. Y el Señor está invitando a su pueblo, sal de ella, pueblo mío, sal de la ignorancia, sal de Babilonia. Está anunciando y está colocando, yo estuve el otro día para terminar en una reunión donde se cumplió una palabra profética que el Señor me dio, yo diría que hace como 5 años atrás, donde Él me dijo que me iba a juntar me iba a reunir con los generales de Chile, y yo podía estar en una reunión del pueblo evangélico de mi nación, y la verdad es que escuchaba a esos ministros hablar y fue increíble. Fue increíble ver esa palabra teniendo cumplimiento y viendo eso que el Señor nos había dicho, que era una tierra de estrategas territoriales y de oficiales de inteligencia. Yo pude ver eso en esa reunión. Hombres totalmente direccionados por el Espíritu del Señor, mujeres totalmente direccionadas por el Espíritu del Señor de nuestra nación. Cómo estaban siendo motivados a orar por nuestra nación, por ese avivamiento, como dicen ellos, pero que nosotros sabemos que es el despertar, es ese volver en sí, es retornar a casa y retornar al diseño original, y que no solamente se trata de Chile, sino de todo el planeta por causa de los tiempos proféticos, por causa del reloj profético de nuestro Padre. Entonces, soy portadora de buenas noticias para decir que Chile no está dormido y que el gran gigante del Cono Sur está siendo despertado por el Espíritu del Señor, quien comanda este mover en el planeta. Así que, amados, les dejo un abrazo y grandes bendiciones para todos, y nos estamos viendo próximamente en una enseñanza de la convocatoria de PESA. Vamos a estar hablando más profundamente de la convocatoria de PESA y lo que ella significa ahora en el nuevo pacto. Así que nos estamos viendo en una próxima edición de su canal, La Verdad del Eterno. Bendiciones.